Bueno, Luis, aparte de tener el micrófono, no como yo, no me la quiero dejar. Oye, Luis podría estar hablando, la verdad, que mucho tiempo. A ver, ahora tú. Luis es la primera vez que tenemos como ponente a un compañero de Soulside. Y esto es porque no nos quedaba más remedio por la cantidad de cosas que tenía que aportar con el tema robots. Intenté que fuera otro, pero no. Tiene un bagaje profesional brutal, tiene un conocimiento brutal de todo, un nivel muy sofisticado, pero sobre todo lo que es muy humano y busca siempre el lado humano de las cosas. Y hoy también jugará eso y nos hará llevar a otra dimensión. Te hace pensar siempre un poco más allá. Digo un poco para que no se le suba, para que tenga un poco de pensar. Depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo. Y nada, os dejo con él. ¿Vale? Un fuerte aplauso de nuevo y... A ver, dejadme las hipótesis. Lo tiene que ver. Bueno, este ya lo he estado viendo un ratito. Bueno, soy Luis, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Soulside, muchas gracias a Berto, a Edu y a Chris, que se lo han currado este mes. Y muchísimas gracias a vosotros. A mí me dijeron, la verdad es que no sé para qué me metí en ese charco, que yo esto lo paso fatal. A mí me dijeron que si quería tener el honor de ser el primer trabajador, bueno, o sí, colaborador de Soulside, trabajador de Soulside, que quisiera participar en un Creative Morning, y no sé por qué dije que sí. Total, que aquí estoy demostrando que no soy un robot, por aquello de los nervios, y seguramente también por lo mal que me voy a expresar. A ver, yo tengo dos taras hablando en público, tengo más, pero tengo dos taras hablando en público, fundamentales. Una es que hablo muy deprisa, que me quiere corregir por ahí Cristina, pero que no lo va a conseguir, ya se lo digo. Y otra es que además de hablar muy deprisa y vocalizar muy poco, es que tiendo a decir cosas que no se me entienden demasiado. Y de pronto meto citas ahí como raras y tal. Entonces Edu me dijo, dos cositas, tienes alrededor de 20 minutos, porque me cortó un poco, sabiendo que yo tiendo a extenderme, tienes 20 minutos y tienes una condición sine qua non, y es que se te tiene que entender. Bueno, como no soy un robot, no voy a cumplir ninguna de las dos, lo que sí es que voy a intentar acercarme. Este es Asimo, supongo que ya lo conocéis todos. Asimo es es el prototipo, o es un prototipo, ya no es un prototipo, ya es un producto real. Es de Honda y es una combinación brutal de capacidades motoras y además capacidades volitivas. Dicen que el robot decide. Luego veremos cómo decide o deja de decidir. Este robot, hace un par de años, supongo que lo habéis visto todos, lo presentaron en una feria y es el primer robot que es capaz de subir escaleras. Subir escaleras es un acto ingenieril brutal, porque hay una cantidad de componentes y vectores de fuerzas que hay que compensar unas con otras para que el bicho no se caiga, que es un hito en la ingeniería robótica. Lo que pasó es que en esa presentación el robot se cayó, subiendo las escaleras, y se cayó en directo, que esto siempre pasa. Las demos de tecnología siempre fallan, es lo bueno que tienen. Y el robot se cayó. Y entonces yo en ese momento recordé una frase muy buena de Umbral. ¿Os acordáis de Francisco Umbral, no? Francisco Umbral, haciendo un juego de palabras sobre otra frase que había hecho Benavente, el escritor aquel que teníamos nosotros a principios de siglo, cuando fue a ver la primera peli en color, dijo, coño, han inventado el teatro. Pues Umbral, cuando vio que este se caía, no antes de que se cayera, Umbral se murió antes, pero cuando vio que este dijo, coño, han inventado el imbécil. Entonces estamos en ese momento en el que las máquinas son todas un prodigio, todas van a toda velocidad. De hecho, es imposible hacer una charleta de estas porque todos los días hay una noticia de alguna movida supermarciana. Ayer
estaba el rico este ruso, que se va a producir un robot que es sí mismo para trascenderse y convertirse en inmortal. Pero anteayer estaba que por fin ya hay robots que son capaces de autorrepararse, de diagnosticarse que están rotos y repararse. Hace 2 semanas estaba por fin ya el robot que es capaz de autoconstruirse a sí mismo y desarrollarse sobre sí mismo a partir de una impresora 3D. Es decir, el festival de noticias es tan rápido y es tan largo que seguramente no nos deja pensar, ¿no? Pues la idea de hoy es, es intentar pensar un poquito sobre robots y sobre todo sobre nosotros. Y básicamente son 5 reflexiones que intentaré que sean rápidas y espero que amenas. Qué silencio. Bueno, este soy yo. Yo escribía, digo escribía pero ya no lo hago. Escribía novelas de ciencia ficción, que hay Humberto, un amigo mío, decía que eran filosofía y ficción. Y ya no lo hago, ya solo hago filosofía, para bien de algunos, tipo Albano, que está por ahí, y para mal de otros, que eran con los que les gustaban esas cosas. Y colaboro con medios. El siguiente, y doy charletas de vez en cuando. La siguiente charleta es en Atac Catalunya, sobre tecnología y desigualdad, que es más política. Y hablando de política, a la hora de plantearme esto tenía dudas, y las sigo teniendo, si hacer un discurso muy político, es decir, cuál el impacto en la vida, en la vida de las personas de las máquinas, un discurso sobre la naturaleza humana, es decir, al final cuando estamos construyendo un robot, estamos construyendo un espejo, o un discurso moral, es decir, tenemos esa cosa de las máquinas nos pueden tomar la decisión de matarnos o no matarnos y tal. Por desgracia o por fortuna no he tomado ninguna decisión, así que iremos un poco por los tres, saltando entre los 3 campos, ¿no? La primera, ¿qué es un robot? Yo no sé si todos habéis puesto cositas en la pegatina, pero la definición de robot es súper compleja. Es decir, en términos reales hay 3 tipos, bueno, en términos reales hay 2 tipos. El tercero ni siquiera es un robot, pero está aquí por un motivo. Son los robots de propósito general, es decir, esos son los robots que tienden a ser como nosotros, que tendemos a diseñar como somos nosotros. Es decir, nosotros somos una máquina de propósito general, que somos capaces de realizar muchas actividades diferentes en entornos diferentes. O sea, no dependemos tanto del entorno para ser capaces de generar una actividad. Y en eso se supone que es la capacidad de adaptación del ser humano, que vivimos desde el Sáhara hasta el Polo Norte, ¿no? Luego están los robots especializados, que son los que cumplen solo una tarea, y que empieza a haber segunda generación de robots especializados. Si os fijáis, eso que hay allí es la maquinita que usan los TEDx, el robot que usan los TEDx para desactivación. Bueno, el ejército americano, este señor, y DARPA, luego hablaremos más de DARPA. DARPA es la agencia que inventó Internet, pero es la que desarrolla todas estas cosas. El ejército americano está trabajando en este tipo de cosas. Un jeep que se conduce solo, el robot de TEDx, que en vez de tener un brazo que se articula bombas, tiene un cañón o una metralleta, es decir, en convertirlos en agentes militares que tengan capacidad de intervenir de forma activa en el campo de batalla. Y el tercero de allí no hay sonido, ¿no? No hay sonido, ¿no? Pónmelo, porfa. Porque el tercero de allí no me acuerdo cómo se llama. Leti, ¿te acuerdas que nos lo encontramos en la puerta de Bruselas? A este tipo, sí. Sí. Músicas como si fueran olores, ese tipo de cosas. Y además tiene una dificultad, y es que es absolutamente colorblind. No es que sea, ¿cómo se dice en castellano? Daltónico, sino que no ve ningún color. Entonces él y un amigo se han desarrollado una prótesis, que se ha hecho un injerto cerebral, en el que traduce... No, pero déjame el sonido, porfa. Canónica y no la hay, es que es una estructura que contiene sensores, es decir, todo esto, los robots ya no es el robota aquel que hablaban en Checoslovaquia, que no me acuerdo cómo, por eso he hecho el que hablaban en Checoslovaquia, que robota sabéis que viene de trabajo, ¿sabes? Robota es labora en checo, sino que avanza muchísimo con 3 factores. Uno, el desarrollo de los sensores. Los sensores son, bueno, los sensores, lectores del entorno. Efectores. Efectores en términos biológicos es cualquier extremidad, desde una antena, una pata, una pinza. Fuentes de alimentación y software.
el desarrollo y la integración de la robótica con el software y sobre todo con lo que viene detrás del software, que es la promesa de la inteligencia artificial, es lo que hace que los robots de momento sean trabajen coordinados por un sistema de control para tomar decisiones y realizar una tarea. Aquí lo fundamental son las dos últimas patas. Es decir, la idea de realizar una tarea es por lo que nacen los robots y como evolucionan es porque no solo toman tareas, sino que no solo desarrollan tareas, sino que toman decisiones. Son capaces de decidir si en un momento determinado para acabar una tarea, para finalizar una tarea, hay que hacer esto o esto. Que de momento eso se suponía que era una competencia facultad o una facultad exclusivamente humana. Es decir, hay animales que lo hacen, pero lo hacen muy, muy limitado, ¿no? Al final, el robot es un sustituto animado y mecánico de una persona o de un humano para la realización de una tarea. El robot además ha seguido un ciclo. El primer sustituto del mecánico y animado de un humano, bueno, no tanto mecánico, pero sí animado de un humano, fue un animal. Pues los bueyes, los burros, todas esas cosas, el elefante que dio el ascensor a la peli de Tarzán. El siguiente salto fue una máquina y ahora los robots empiezan a sustituir a máquinas. Es el caso de, sabéis que en Japón muchos bancos empiezan a no tener ATMs, o sea, máquinas cajeros automáticos, y empiezan a tener robots. Entonces es un robot que sustituye una máquina que sustituye a una persona. Esa cadena de sustituciones cada vez se va a producir más, ¿no? Pero sobre todo, el robot es un espejo en el que mirarnos. Es decir, creamos un robot a imagen y semejanza nuestra, porque son las cosas que nosotros podríamos hacer y no queremos hacer. O bien no podemos, porque están en la Luna o en Marte, tipo el Explorer, o en Fukushima. Pero sobre todo son sustitutos, son una extensión de lo que nosotros creemos que podríamos hacer y ejecutamos mediante el robot, ¿no? Y ahí es donde empieza a ser interesante el robot. No tanto la maquinita que hace muchas cosas muy dispares, que ahora veremos que hace muchas cosas muy dispares, sino porque nos obliga a preguntarnos sobre nosotros. De hecho, casi todas las preguntas morales o éticas alrededor del robot son preguntas que vienen existiendo en el siglo XXV antes de Cristo. Digo, antes de Cristo no, hace 25 siglos, el siglo menos 5. Y sobre todo giran siempre alrededor de dos hechos, sobre la capacidad de crear, esto como es Creative Mornings había que meter crear por algún lado, sobre la capacidad de crear, es decir, en realidad estamos creando un discípulo nuestro o un descendiente o alguien que nos emula, depende de quién lo cuente, es más radical la postura o no, y para llevar la radicalidad más allá, sobre la descendencia. Es decir, ahora todos estamos invadidos de relatos sobre que algún día el mundo se va a terminatorizar. Es decir, los robots van a tomar o las máquinas y la inteligencia artificial van a tomar el poder, ¿no? Vale, el primer caso es cómo es este proceso de sustitución del humano, ¿no? El proceso de sustitución del humano, seguramente hay la confluencia de dos tendencias. El primero es la humanización del robot. Vamos hacia este tipo de entornos, este tipo de maquinitas. Este de aquí se llama CB2, me sé los nombres de casi todos, se llama CB2 y es un robot creado para que nosotros empecemos a entender el primer comportamiento motor de los niños. Es decir, es un experimento, de momento es un experimento en el que hemos creado un niño. Luego, como según vaya transcurriendo el vídeo, veremos que el niño es bastante real en términos de movimientos. Y aquel de allí es un prototipo de paciente. Es decir, es el paciente con el que van a estudiar en Japón medicina dentista. Es brutal. Es decir, el bicho, por llamarlo de alguna forma, o el robot, o la señorita, entiende el lenguaje humano. Es decir, la dentista le dice, abre la boca, y el robot abre la boca. Pero no solo eso, sino que además siente dolor. Es decir, esa traslación, esa conversión de códigos formales en sensaciones, por lo menos lo transmite. Por lo menos lo transmite. No sé si llegaremos en el vídeo. Estos vídeos están todos en YouTube, no he bajado ninguno en ningún sitio especial. Este robot no solo transmite la percepción de humanidad, sino que transmite la capacidad o al revés, tiene la capacidad de transmitir sensaciones. No sé si llegaremos, pero hay un momento en que le meten el espejito y le tocan la glotis y le produce gárgaras. Es una bestia de ese robot. Y sobre todo este tipo de robots o este tipo de robótica, que en realidad son personajes, son ejercicios de antropomorfismo, lo que generan esto que se llama el Uncanny Valley. Supongo que lo habéis hablado todo. El Uncanny Valley es el nombre bonito que le hemos puesto a la grimilla. Es cuando una cosa te da grimilla, ¿sabes? Como de hostia, ¿sabes?
Entonces es el nombre así que le han puesto a la Lagrimilla. En realidad el Uncanny Valley sobre todo es una descripción sobre la tesis del antropomorfismo. Es decir, esto a nosotros como España, como civilización, tenemos un momento de la civilización que es muy curioso, y es cuando llegamos a Latinoamérica en la conquista. La primera que hicimos, vimos unos señores allí y tal, la primera pregunta es, ¿son hombres? O sea, ¿son humanos? Que es la misma pregunta que nos hacemos aquí con ellos, con los robots. ¿Son humanos? Y tardamos un montón de tiempo en reconocer que eran humanos. Antes de que fueran humanos, les metimos en minas, les metimos en barcos, les metimos en campos, los matamos a trabajar. Hasta que de pronto un señor, que era cura, era Bartolomé de las Casas, dijo, oye, que a lo mejor tienen alma. Y entonces decidimos que había que evangelizarlos. Y les evangelizamos. De hecho, la extensión del catolicismo aquí. Pero esa pregunta de si esa especie es, eso es un ejemplo histórico del Valle Misterioso. El Valle Misterioso, en realidad, este eje este es en lo que se parece a nosotros y esto es como lo aceptamos, ¿no? Esto es como lo aceptamos. En función de lo que se parece, mientras no se parece mucho a nosotros, lo aceptamos muy bien, o lo aceptamos relativamente bien. Pero llega un momento en el umbral en el que se parece tanto que ya nos da cosita, nos da grimilla. ¿Sabes? De pronto es como el bebé ese de coño, porque de pronto me empiezo a reconocer en él y no sé si me gusta. La jodienda de la grimilla esta, y que aquí le hemos llamado el Valle Misterioso, es que es lo mismo que pasa con las malformaciones, con otras razas, con cualquier tipo de ser humano que se parezca a nosotros, pero no sea exactamente igual de nosotros. Es decir, seguramente el Uncanny Valley no habla tanto del otro, sino de nuestra incapacidad para aceptar la diferencia del otro. Y segundo, y esta es la parte más bestia, es la robotización del humano. Para que haya máquinas capaces de expresar el mundo, hay que construir un mundo que sea capaz de expresar a las máquinas. Esto es la definición básica de la inteligencia artificial. Luego Albano me dirá que no. Pero esto es por lo que construimos la inteligencia artificial, por lo que hemos hecho que el mundo sea un mundo de relaciones, un mundo de relaciones capaces de ser formalizadas. Para que nosotros podamos ser sustituidos por un humano, tiene que haberse dado esto. Esto es Foxconn. Esto es la fábrica más grande que hay en el planeta. Trabajan 3 millones de personas. Eso es el tipo de sitio donde trabajan y eso es el tipo de tareas que hacen. Es decir, esto no son, y lo voy a decir así un poco bruto, no son humanos. El trato no es humano. Es decir, para que seamos capaces de que en una planta de producción podamos sustituir a las personas por robots, hay que hacer esto. Hay que convertir el trabajo en un proceso seriado de operaciones manuales en las que está excluido el ¿qué? El ser humano. Es decir, esta gente trabaja porque no lo pueden hacer robots. De hecho, hay un chiste en China que es justo la vuelta nuestra. Nosotros nos da pánico desde Occidente. Ah, que los robots nos van a quitar el trabajo. En China hay el chiste de, papá, ojalá venga un robot y te quite el trabajo. Esa gente, y esto ya nos plantea un problema moral que no es hacia la robótica, sino es hacia nosotros, es esa gente que cobra entre 7 y 40 euros, lo están trabajando así durante 8 o 12 horas diarias, 6 días a la semana, para que nosotros tengamos, ¿qué? Planchas. El precio de la plancha incluye ese proceso de deshumanización de la persona. Es decir, para que seamos capaces de construir un robot que sea capaz de hacer lo que nosotros hacemos, tenemos que hacernos esto a nosotros mismos. Ya es decisión nuestra si merece la pena o no. Y lo dejo aquí, ¿eh? Lo que sí quiero decir es que este problema no es nuevo de hoy. En el siglo -5 ya Aristóteles escribió esto. Si los operarios del campo fueran autómatas y fueran capaces de ser como las estatuas de Dédalo que iban solas a ver al oráculo, entonces a lo mejor el jefe no necesitaba esclavos. Estamos en la misma tesitura. Por desgracia o por fortuna ya había otra estructura política bastante más estructurada que la nuestra de ahora, o que la nuestra de ahora hasta el domingo. Que la nuestra de ahora, pero que sí está claro que hemos construido un mundo para que el mundo pueda ser tomado por las máquinas. Y cuando digo tomado por las máquinas, por la inteligencia artificial. Con Albano, luego lo haremos y luego habrá una convocatoria con Albano, siempre discutimos si al final la inteligencia artificial se va a convertir en dinero. La inteligencia artificial se va a convertir en dinero, porque el dinero es lo que regula todo. Lo que regula y lo que regla. Y lo que regla todo. Sigo. ¿Van a sustituirnos? Y aquí empieza un poco, no sé si hasta ahora se me ha entendido más o menos. Porque vamos a la parte más dura. Sí nos van a sustituir. Primero, de dos maneras. Primero se va a dar una sustitución directa.
porque empiezan a tomar decisiones, y toman decisiones motoras complicadísimas. Asimo no solo es que ande bien y sea muy mono, Asimo hace aquí un ejercicio también de ingeniería salvaje. Fijaros en aquel, aparte de Asimo, fijaros en aquel, no sé si tenéis algún Samsung en la mano, luego os cuento por qué está eso. Asimo hace este ejercicio que hace aquí, de servir el termo en un vaso de papel, es dificilísimo. Él tiene que aprender que hay dos durezas en el objeto, y tiene que coordinar que con esta mano tiene cartón y no la puede aplastar, y con esta mano tiene un vidrio y sí lo puede apretar fuerte. Ese ejercicio de coordinación, así tal cual, no lo hacen ni los chimpancés. Es decir, hasta ahora siempre se decía que los robots están en ese estadio en el que estaban los chimpancés o los niños de 4 años. Los robots empiezan a tener capacidades mucho más allá que esa. Y esas son decisiones motoras, pero que bueno, que son problemas de ingeniería que se solucionarán más con el tiempo. Vamos a las complejas. Aquello de allí, y decía lo de Samsung, aquello de allí es un aparato de Samsung, se llama el SRG7. SRG significa Sentient Guardian Robot. Sentient significa, es una de esas palabras que tiene difícil traducción en castellano, es sensible. Pero es sensible porque es sensible y es capaz de decidir, es sensible a su entorno y es capaz de decidir. Ese robot va a sustituir todos los puestos, a todos los soldados en todos los puestos de frontera que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y ese robot tiene la capacidad de decidir, apuntar y no fallar a cualquier cosa que se mueva a más de 3 millas. Ese robot de momento pide permiso para disparar, pero está construido y programado para no pedir permiso. Y esto no solo es así, sino que va a ser más así. ¿Os acordáis de las leyes de la robótica, no? Solo fijaros en la primera. La primera, aquella que decía Asimov, que era muy romántica, muy bonita, de que los robots nunca nos van a hacer daño y tal, tacata, tacata, tacata. Esta es la de verdad. La primera, ¿cómo es? Los robots no deberían estar diseñados únicamente para hacer daño a un ser humano. Pero ya hemos aceptado la posibilidad de que nos van a hacer daño. Y nos van a hacer mucho daño. Y lo dejo aquí. De momento estamos trabajando, la ONU, supongo que lo sabéis, hace 2 años hubo la primera, ya hay muchos científicos en inteligencia artificial que están pensando esto hay que limitarlo de alguna forma. Esto se nos va de las manos. Y no solo porque vayamos a meternos en un charco al que no sepamos salir, sino porque es que el daño inmediato va a ser. Es decir, ahora mismo el problema de los drones empieza a ser que por un lado hay muchos drones que rompe esa cosa de la igualdad de las guerras. En las guerras lo que tenía es que el conflicto del uno contra el uno, en una especie de igualdad de fuerzas, producía una cierta ventaja al que más, no solo al que más fuerza tenía, sino al que más inteligente era. De hecho, siempre ha habido la esta de que lo militar básicamente es estrategia. Con el dron, como el que dispara está en Houston, para que hagáis una idea, los drones que están por la RAF, la Royal Air Force, los drones que están en Afganistán, ¿desde dónde están pilotados? Desde Nevada. O sea, ni siquiera de Inglaterra, desde Nevada, por soldados ingleses. La distancia entre el que aprieta el gatillo y dónde está el cañón es tan larga que el otro no tiene capacidad de respuesta. Y eso rompe la regla básica de la guerra. La regla es que uno de los dos tiene que morir, pero es uno de los dos. Aquí es uno ya definido de antemano. Y luego vamos a la parte más dura. No nos van a sustituir, nos vamos a convertir en robots. Por lo que hemos visto antes, hemos cambiado el mundo para reducirnos en robots y por este tipo de cosas. Y es lo que se empieza a llamar el Jobot. El Jobot, esta señora es una señora que tiene tetraplegia, supongo que esto ha salido hace poco también en la prensa. Tiene tetraplegia, la pobre está en camilla desde hace no sé cuánto, y le injertan una cosa en la cabeza, que son 2 electrodos. Esos 2 electrodos lo que hacen es que ella sea capaz de gobernar solo pensando una prótesis, que es un brazo, que es este brazo. Tanto es así que es la primera vez que ella ha sido capaz de darse a sí misma chocolate desde hace 50 años. O sea, la historia es súper bonita. La historia es súper bonita. Y no solo es muy bonita, ahí están con los 2 electrodos y tal, ahora la veréis. Y no solo es tan bonita, sino que es que además lo que refleja es que el cerebro es hiperplástico. Es decir, el cerebro, no sé si lo sabéis, cuando empezaron a desarrollar campos de realidad virtual, de pronto el primer programa de realidad virtual inmersiva, tipo Oculus, pero estamos hablando del 99 o así, tipo Oculus, ese programa tenía un bug. Y de pronto a tu avatar virtual le salía pinzas de cangrejo. O sea, tenías 2 piernas, 2 brazos y una pinza de cangrejo. El cerebro es tan plástico que en menos de 2 horas era capaz de aprender a usar la pinza de cangrejo como si fuera una extremidad normal y coordinada con el resto. Es decir, a esta señora ahora mismo le han puesto, ¿lo veis allí que la está operando ella? Le han puesto el brazo. Pero a esta señora se le podría poner una pinza, se le podría poner un taladro, se le podría poner lo que fuera, una aleta, un ala, lo que fuera, y sabría usarlo. Esta señora y cualquiera de nosotros.
Esto en manos de DARPA, que es la agencia que investiga estas cositas, dice, coño, hay una petición de la policía de Dubái, ya lo sabéis, ¿no? Supongo. La policía de Dubái tiene un plan que es para el 2020, los policías van a ser robots. Y la siguiente es un poco más de broma, ¿no? La siguiente es yo haciendo pruebas en Twitter. Twitter está muy bien como campo de experimentación, sobre todo porque dices bestiadas y la gente reacciona y eso es muy gracioso. Pero descubres que hay un momento en el que tú puedes decir bestiadas y que la gente reaccione igual. Y has pasado el test de Turing. ¿Sabéis lo que es el test de Turing? Es cuando alguien que es una persona piensa que el que está hablando es una persona y en realidad es una inteligencia artificial. Esto es un programa que es una chorrada porque es un algoritmo de recombinación en el que coge partes de tus tweets, construye una base de datos, coge partes de tus tweets y los recombina. Y él tiene una cierta noción que hay una estructura gramatical en el que las frases se construyen de sujeto, verbo, predicado. Y lo que hace es que recombina. Vale, pues en el ejercicio de recombinación tú te das de alta, en realidad es una plataforma que para cuando te mueras puedes seguir tuteando. Esas tonterías, ¿vale? Entonces la gracia está que cuando dije, bueno, pues venga, me voy a morir virtualmente, y me di de alta, y además tiene gracia porque tienes que designar un testaferro, y dice mi hermana, oye, Almudena, te pones y tal, oh, joder, qué coñazo eres y tal. Vale, me doy de alta y dejé que la máquina tuteara sola. Y durante ha habido, y aquí ya estáis algunos, que había mucho tiempo me preguntaban, ¿eres tú o eres la puta máquina? Es decir, lo acojonante es que la máquina en menos de 48 horas había sido capaz de hablar exactamente igual que yo. Y mira que yo digo marcianadas, ¿eh? Pero cuando digo cosas como hay que articularse de otra forma más eficiente, ¿sabes? De pronto la máquina había dicho eso, ¿sabes? O cosas como este tiene sentido si sabes teoría política. La publicidad vive de las acciones de Hart y de Negri. Hart y de Negri son dos escritores más o menos de izquierdas. Pero hay muchísimas, de pronto empezó a construir muchísimas frases que tenían sentido, y no solo eso, sino que llegó un momento que escribía chistes sobre sí misma. Coño, hasta te repronden los bots y se agradece. ¿Sabes? De pronto la máquina hablaba como yo, con más gracia que yo, y encima el hijo puta ganaba más followers que yo. O sea, muerto yo tenía más éxito proyectar una máquina. Pues esto, que es un chiste, sin mucho más, es hacia dónde vamos. Nos vamos a fusionar con las máquinas, ¿no? Porque además, básicamente, es que cuando tú construyes una criatura en la que es tu espejo, lo que esperas es que la criatura te supere. No me quiero poner el bíblico, pero básicamente estamos hechos a imagen y semejanza de alguien para que... Y el proceso de historia, desde la revelación hasta ahora, ha sido nuestro proceso de superación de la idea de Dios. Sin ponerme muy espeso, nuestra idea del yo, esto que nosotros decimos, este señor que tenemos dentro con el run run y tal, esta idea del yo, es la traslación de todas las atributos y capacidades que tenía aquel ser supremo. Seguramente las máquinas van a ser el siguiente paso de ese yo, porque es la única forma que tenemos de trascendernos. Sé que, Edu, no me mires así, sé que no me ha entendido nadie, pero yo lo tenía que decir. Bueno, ¿y qué va a pasar? Y esto es una convocatoria. Va a pasar esto. Ahí está Albano y yo somos dos frikis de una cosa que se llama la filosofía, él más de la analítica, él es ya un loco ya de esto. Yo soy un amateur, yo trabajo más en términos morales y éticos, y esto es la formulación de, efectivamente, hemos perdido ya la batalla. Y además la batalla se formula y se demuestra en dos operadores, en dos enunciados, solo no hace falta una gran demostración. Fuimos hace poco, algunos compañeros de Sulside, fuimos a la Singular University y había un señor que hablaba de robótica, y entonces ellos también de optimismo y lo ven es el futuro, y él construyó un argumento que era si hay un robot que va a superar a un humano, hay una forma de escapar la posible opresión del robot sobre el humano, que es que la unión de un robot y un humano siempre va a ser mejor que un robot solo. Y yo dije, vale, ese argumento es el clásico argumento que tiene una cosa que se llama petición de principio. Para no explicar lo que es un recurso lógico en el que tú explicas las cosas mediante cosas que aún no has sido capaz de explicar, ¿no? Pues esto es la demostración. El primer símbolo es una formulación, que esto además es el lenguaje que tienen los robots, que es lógica. El primer símbolo es si hay un robot, bueno, si hay una solución robótica, no hay una solución para el humano, ¿vale? La siguiente derivada, que es simplemente una descomposición de esa fórmula, es que no puede haber una solución que incluya nunca al robot y al humano. Es decir, si hay un robot que es mejor que el humano, siempre va a perder el humano y nunca va a haber una solución conjunta, independientemente de lo que haga el humano. Como se suele decir, estamos condenados. La segunda ya es la suya, ¿eh? Si hay una solución robótica, entonces podría haber una solución humana y robótica. ¿Qué es el punto 2? El punto 3 demuestra que no. Vuelves a caer en el prisma con contradicción. Da igual lo que haga el humano, en cualquier caso, la solución es solo robótica. Esto lo cuento porque en realidad es una convocatoria. Albano y yo vamos a cerrar una salita en el Media Lab
con pizarras de estas grandes y cosas, para formular y hacer construcciones sobre este tipo de planteamientos en términos de fórmula analítica. Estamos cerrando las fechas en el Media Lab. Si alguien quiere venirse, pues o le sigue a él o me sigue a mí, y ahí os iremos contando. Si le seguís a él es más amable, porque yo a veces hablo al robot. No. Y aquí vamos a explorar territorios como si la fusión entre el humano y el robot nos ayuda a salvar eso o volvemos a caer en lo mismo, que yo creo que volvemos a caer en lo mismo, y aparte de solucionar algunos fallos lógicos que podríamos tener. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Esto hay una frase muy bonita que yo siempre digo aquí en estas cosas, que los problemas de inteligencia solo los puede solucionar la inteligencia. Esto obviamente es un problema de inteligencia, esto es una frase de Bertrand Russell, que era un señor que sabía mucho de lógica, sabía mucho de matemáticas y sabía mucho de filosofía. ¿Y qué es lo que nos va a salvar? Y entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos. Y cuando diga ya, no, espera un segundo, vamos a cerrar los ojos. Y se trata de que cuando con los ojos cerrados os cruce cualquier cosa por la cabeza, una idea, un color, lo que sea, algo que os haga conscientes, levantéis la mano. Ya. No, pero mantenerla levantada. Vale, ya, más o menos. Más o menos. Menos Fausto, que no le cruza nunca nada por la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que somos organismos, por no decir máquinas, que estamos condenados a pensar. Solo sabemos, no podemos dejar de pensar, no podemos no pensar. Y las máquinas no piensan. Las máquinas básicamente nunca jamás levantarían la mano, porque, ándame, aquí me falta una traspa, bueno, da igual, porque las máquinas solo ejecutan, la máquina no piensa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y ahora entro en otra descripción un poquito más para allá, en realidad no estamos construyendo la inteligencia artificial, estamos construyendo el instinto perfecto, que es un salto previo y a lo mejor nos da más miedo, porque nos meten en otro territorio. Los robots lo que hacen es que se comportan como nosotros entendemos que se comportan los animales, de momento. Ni piensan, ni meditan, pueden aprender, pero aprenden a ejercitar esa tarea, no son capaces de pensarse a sí mismos ejercitando esa tarea. Eso de momento solo podemos hacerlo nosotros, de momento. ¿Y cuándo va a pasar? Y ya termino. Bueno, yo esto siempre llamo la crisis de los 40. No sé si alguno habéis pasado la crisis de los 40, pero la crisis de los 40 hay un momento que te miras en el espejo y dices, coño, ¿qué ha pasado? ¿Quién es esta señora? ¿Quiénes son estos niños? ¿Qué es esta casa? ¿Qué es este coche? ¿Quién coño soy yo? Pues esto es lo que nos va a pasar con los robots. Con los robots de pronto va a haber... Y estos son todo demos amateurs de YouTube. Esto es para construir ¿cómo se llama? Un cockroach. Un roboracha, ¿no? Un roboracha, sí. Es una cucaracha robot. Tú puedes coger una cucaracha, le implantas 2 electrodos y la telediriges con un mando a distancia. Y no es difícil de hacer, ¿eh? Y no es difícil de hacer. El siguiente es cómo construir un robot de papel. El siguiente de que os va a gustar mucho más, ¿sabéis lo que es? Es la misma máquina de Samsung, pero para el patio trasero de tu casa. O sea, en América, si alguien traspasa el contorno de tu casa, tienes derecho a matarle. La máquina sería legal. Este es un robot que soluciona sudokus. Y hecho con Lego, ¿eh? Hecho con Lego. Esto es una mano hecha con una cosita que ahora vamos a hablar, con una placa base que vamos a hablar ahora. Y esto es un robot construido sobre un robot. En realidad es eso que ahora se llama telepresencia, que es algo que se mueve y que con una webcam tú estás en tu casa y lo vas viendo, construido sobre un Roomba. El Roomba es el aspirador este robótico, ¿no? La robótica no solo nos genera las posibilidades de matarnos, pero también nos genera mucho las posibilidades de aprender sobre nosotros mismos. Y cuando yo siempre digo es que nos van a matar los robots, no, es que los robots nos van a hacer lo que nos estamos haciendo ya nosotros. Igual que nosotros nos estamos robotizando, nosotros nos matamos. Los robots van a hacer lo mismo que nosotros. Seguramente los robots van a aprender de nosotros. Y ahora voy al problema, y ya casi termino, al problema ético final. ¿Los robots van a tomar la decisión de matarnos? Esa no es la peor de las decisiones que puede tomar el robot. El robot va a tomar la misma decisión que nosotros tomamos con Dios. Cuando Dios nos dio un código, ese código es un código legal. No matarás a tu padre y a tu madre, ese es un código legal. Y nosotros durante la historia lo que hemos hecho ha sido emanciparnos de ese código legal y crear nuestro propio código legal. Los robots crearán su propio código legal al margen de nosotros. El problema será nuestro cómo coexistimos con ese otro código legal. Y ya voy terminando. Bueno, uy, el robot se desmonta. Bibliografía. ¿Se oye? Vale. Bibliografía. La bibliografía, esto es una placa Arduino. Una placa Arduino que cuesta 12, 13 pavos. ¿No? Una Raspberry Pi. ¿Qué cuesta una Raspberry Pi? ¿Sabes? Vale. ¿Sabes? Si queremos coger la ola no hay que leer, hay que empezar a hacer.
Una placa Arduino es una placa base universal que sirve para ajustarle o para conectarle sensores, a dispositivos motores, efectores, y además tiene un entorno de programación relativamente sencillo. Si tenéis hijos, si queréis que los niños aprendan a utilizar estas cosas, a empezar a tener capacidad de decisión sobre lo que viene, tienen que saber cómo se hace. Y esto no es complicado de hacer. Es decir, yo ahora mucha gente enseña a los niños, yo qué sé, cosas muy raras. Masterchef, es una demencia Masterchef. Pudiendo tener Robot Masters, ¿sabes? Por el mismo precio, más barato y haciendo cosas chulas. ¿Sabes? Es una locura, eso es una locura. Entonces, la bibliografía es esta y yo ya he terminado.